la clase, o el ingreso y permanencia en la clase, implica aceptación de la grabación, porque eso lo pide el sistema, ¿verdad? Tenemos 40 alumnos ahorita. Esta clase está siendo grabada. Su permanencia, su ingreso y permanencia en la misma. En la misma implica consentimiento a la grabación. La grabación. Si no desea participar en la grabación, puede abandonarlo. Muy bien. Lo pongo porque el sistema lo pide. Si les pediría que me pusieran ahí su consentimiento, ¿verdad? Porque dice que todos tienen que decir su consentimiento. Entonces este es el momento para que si alguien objeta, pues diga que no. Y esperamos que recibir su consentimiento ahorita. Gracias. De acuerdo, gracias a todos. De los contratos que quedaban pendientes, se dieron cuenta que no dimos el contrato de los contratos relacionados con el derecho de autor. Esto está, digamos, desarrollado por el capítulo 19 del libro del doctor René Arturo Villegas Lara, que se llama Derecho Mercantil Guatemalteco, tomo 3. Yo tengo la 6ª edición, pero hay otras ediciones. Y de lo que habla es el 19 dice contrato sobre el derecho de autor y derechos conexos. Tenemos la particularidad de que estos contratos de edición, reproducción y ejecución de obras estaban en el capítulo 7 del Código de Comercio, en el libro. Vamos a ver aquí. Título 2, contratos mercantiles en particular, del capítulo 1 de la compra-venta mercantil. En el título 2, capítulo 7, ¿verdad? Pero esto fue derogado, estos artículos del 824 al 860 fueron derogados por el decreto 33-98 y que a su vez fue modificado por el decreto 56-2000 del Congreso de la República, que contienen la ley de derechos de autor y derechos conexos. Entonces, por eso es que lo vamos a ver ahora como digamos, una última parte del curso. Y regulado por el decreto 33-98 del Congreso de la República, que a su vez, como les digo, aquí no lo dice el doctor Villegas, porque esta edición es anterior a esa ley del año 2000, pero modificado por el decreto 56-2000. ¿Qué es el contrato de edición? Obviamente editar una obra, por ejemplo, la obra del doctor Villegas, él hizo su libro y contrató o autorizó a la editorial universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala que hiciera esta 6ª edición. Esto implica que el autor, el doctor Villegas, permitió, autorizó, consintió en que una editorial ajena a él, como es la editorial universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala, después de haber hecho él su libro, lo editara y lo pusiera a la venta. Desconozco los términos bajo los cuales se hizo esta edición, pero así como pudo haber sido con la Universidad de San Carlos, pudo haber sido con una editorial privada y le corresponde al autor el derecho de autorizar o no la edición de su obra por un tercero.
Y a eso se refiere la ley del derecho de autor. Lo mismo ocurre con las obras literarias, científicas. Está un poco oscura. Está un poco oscuro mi cara. Entonces ahí sale el cambio. Entonces necesitamos más iluminación. Ahí. Y había también el lado va a hacer algo. Está. Y entonces de eso se trata. La ley del derecho de autor también la tenemos aquí en el libro, por lo menos el primer decreto, el 3398, que es bastante completa, pero les recomiendo que lean no la que tenemos aquí en el libro del doctor Villegas, sino la última versión. Yo la bajé, pero la tengo que bajar en el teléfono porque si la saco en la computadora, me salgo de la clase. Y entonces... Licenciado, ¿cuál es el número de decreto de la última versión? El 33-98, modificado por el 56-2000. Entonces la última es el 56-2000. 56-2000. Pero es que es la misma ley, solo que le hicieron algunas modificaciones que vamos a platicar en un ratito. Este es el decreto. No sé si lo ven ahí. Creo que no. Se ve la pantalla. Entonces ahí se ve la 56-2000 y el decreto es el 33-98. Si se fijan, antes del año 2000, los años de las leyes son de 2 cifras y después del año 2000 son de 4 cifras. ¿Verdad? Pero se trata del mismo sistema, ¿verdad? ¿Se mira ahí en la pizarra? Licenciado. Se mira, ¿verdad? Entonces, lo que me gustaría es como contarles de esta ley del decreto 3398, ley de derecho de autor y derechos conexos. Y entonces el artículo 1 dice, la presente ley es de orden público y de interés social. Y tiene por objeto la protección de los derechos de los autores de obras literarias y artísticas, de los artistas, intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión. Aquí hay una característica que me llama la atención. Realmente lo que estamos protegiendo es un derecho de propiedad. Ojalá que siempre que se protegiera el derecho de propiedad se dictara una ley de orden público, pero aquí están dictando una ley específica para proteger a los autores y compositores de obras literarias y artísticas, de los artistas, intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas. O sea, es una ley para los que hacen discos, para los que crean una obra musical, para los que la ejecutan y para los organismos de radiodifusión, de las radios. Ese es el objeto de la ley de orden público y de interés social. Y en la materia, el artículo 2 dice, la materia que regula la presente ley, los nacionales de cualquier país gozan los mismos derechos que los nacionales. O sea, Manuel Carrasco, Juan Luis Guerra, Pablo Alborán, tienen los mismos derechos que Ricardo Arjona aquí en Guatemala, como autores y compositores. O el escultor de tal obra tiene los mismos derechos que el escultor guatemalteco, ¿verdad? Eso es lo que dice. Y las obras publicadas del extranjero gozan de protección en el territorio nacional de conformidad con los tratados y convenios internacionales aprobados y ratificados por Guatemala. En los mismos términos se protegen las interpretaciones, ejecuciones, los fonogramas y las emisiones de radiodifusión cuyos titulares sean extranjeros no residentes en el país. O sea, se protege a las casas disqueras que hacen sus discos, ¿verdad? Todo eso a mí me parece muy bien porque el derecho de autor, el derecho es un derecho como el derecho a la propiedad de una casa, de un carro o de una cantidad de dinero que tengo en el banco, ¿verdad? Es lo mismo.
Es un derecho de propiedad que hay que tutelar, que hay que proteger. Pero tiene ciertas características que como que esa ley de orden público concede una serie de derechos que no tenemos los demás particulares, los que no somos autores, compositores o intérpretes. Dice el 3, el goce y el derecho de los el ejercicio de los derechos de autor y los derechos conexos reconocidos en esta ley no están supeditados a la formalidad de registro. O sea, yo no tengo que registrar mi obra musical en ningún registro de que yo soy el dueño o cualquier otra formalidad. Y son independientes y compatibles entre sí, así como en relación con la propiedad y otros derechos que tengan por objeto el soporte material a lo que esté incorporada la obra. Supóngase que, aquí me estoy exagerando, pero alguien puede decir, yo voy a pintar un cuadro, un graffiti en la pared de alguien, y ese cuadro es mío. No lo pueden destruir, aunque el dueño de la pared diga, mire, yo no autoricé el uso de mi pared para pintar ese graffiti o esa obra de arte o esa escultura que usted fue a hacer en mi pared, ¿verdad? Y entonces, y eso es lo que comienzo yo como digamos, es interesante esta ley, por decirlo de alguna manera. El goce y el ejercicio de los derechos de autor y los derechos conexos reconocidos en esta ley no están supeditados a registro o a cualquier otra, y son independientes y compatibles entre sí, así como así como en relación con la propiedad y otros derechos que tengan por objeto el soporte material a las que esté incorporada la obra. La interpretación artística, la producción pornográfica o con los derechos de propiedad industrial. Las obras de arte creadas para fines industriales también estarán protegidas por esta ley en cuanto a su contenido artístico. Por decirle algo, alguien desarrolla un jaguar, ¿verdad? Una figura de un jaguar que se va a poner en la punta del vehículo de ese nombre. Esa es una obra artística propiedad del escultor del jaguar, independientemente de que la empresa Jaguar es la dueña de los carros que se fabrican con esa figura. La imagen, la escultura del jaguar que se va a usar en el carro jaguar es propiedad del autor de esa esculturita, ¿verdad? Y él le tendrá que negociar o él tendrá que ponerse de acuerdo con la productora de los carros para ver en qué forma se puede utilizar esa escultura del jaguar. O si le pintaran una obra a cada carro, ¿verdad? Una obra de arte en la puerta del carro, y se vendiera así, pues no dejaría de ser el autor de la pintura, no dejaría de ser dueño del derecho de autor de esa pintura y de los derechos patrimoniales de esa pintura, y el fabricante del vehículo pues tiene sus derechos propios, ¿verdad? Como vendedor de carros, fabricante de carros. Pero entonces lo que está diciendo aquí es que hay que compatibilizar esos dos derechos, ¿verdad? El derecho de autor y el derecho industrial de fabricación. Y aquí hay una serie en el artículo 4 que es bastante extenso, son 3 páginas de definiciones. ¿Qué es artista? Por ejemplo, es todo autor, cantante, músico, bailarín u otra persona que represente un papel, cante, recite, declame, interprete o ejecute en cualquier forma obras literarias o artísticas o expresiones de folclore. Hay distribución por cable, la operación por la cual las señales portadoras de signos, sonidos, imágenes o imágenes y sonidos producidas electrónicamente o por otra forma son transmitidas a distancia por hilo, cable, fibra óptica u otro dispositivo conductor, conocido o por conocerse a los fines de su recepción por el público. O sea, a lo mejor ni siquiera usan cable. Es una empresa de distribución por cable, una cable de distribución, pero a lo mejor no hay cables, sino ya es inalámbrico, es por otro sistema más moderno que dice aquí, conocido o por conocer a los fines de su recepción por el público. El concepto es que es mandar una obra a través del éter o a través del cable o a través de la fibra óptica o a través de un sistema digital, a través de vía satélite, y esa es distribución por cable. Y comunicación al público es todo acto por el cual una o más personas reunidas o no en un mismo lugar, al mismo o en distinto tiempo, incluso en el momento que cada una de ellas elija. Yo voy a ver la película a las 10 de la noche en Netflix, otra la está viendo ahorita, otra la vio ayer, pero eso es comunicación al público. Puedan tener acceso a una obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas por cualquier medio o procedimiento análogo o digital, conocido o por conocerse, que sirva para difundir los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes.
Todo proceso necesario y conducente a que la obra sea accesible al público constituye comunicación. Copia o ejemplar, soporte material que contiene la obra o fonograma como resultado de un acto de reproducción. El disco, la memoria digital, la computadora, el celular, ese es el soporte donde está la música, la obra de teatro, el baile, la danza, la poesía. Copia ilícita es la reproducción no autorizada por escrito por el titular del derecho en ejemplares que imitan o no las características externas del ejemplar legítimo de una obra o fonograma. Entonces, una copia ilícita es una copia pirata, ¿verdad? Una copia que se hizo sin permiso del autor. Y distribución al público es la puesta a disposición del público del original o copia de una obra o fonograma mediante su venta, alquiler, préstamo, importación o cualquier otra forma. También la efectuada mediante un sistema de transmisión digital individualizada que permita a solicitud de cualquier miembro del público obtener copias. Spotify. Venden música, hay una que se llama Deezer también, creo yo. Venden música por medios digitales. Divulgación, hacer accesible la obra o fonograma al público por cualquier medio o procedimiento. Y ahí hay una emisión, fijación, fonograma, grabación efímera, obra anónima. Es aquella que no se menciona la identidad de su autor por voluntad de este o por ser ignorado. Obra audiovisual, que tiene audio y video. Obra colectiva, la crea por varios autores. Obra de arte aplicado, creación artística con funciones utilitarias. Es lo que les decía, o incorporar un artículo o un bien útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial. Una taza con un dibujo de un artista. Erwin Guillermo, por ejemplo, en Semaco, creo que estaba vendiendo, no sé si en Semaco o en algún otro lugar, casa a casa, no sé dónde, vendía cuadros pintados por él en cerámica. Esa es una obra de arte aplicado. Creación artística con funciones utilitarias en una vajilla, ¿verdad? O incorporada en un artículo o un bien útil, ya sea para uso de arte, para obra de artesanía, una obra de artesanía producida en escala industrial. Obra derivada es cuando hay una obra originaria, siempre que sea una creación distinta con carácter de originalidad. Bueno, yo voy a hacer el libro de la obra de arte de Fuente Ovejuna, que creo que era de Miguel de Cervantes, o de, no me recuerdo, no, era de Lope de Vega, me parece. Voy a crear una Fuente Ovejuna distinta, la voy a crear derivada de la Fuente Ovejuna original. Esta es la versión mía. Esa es una obra derivada. Hay varias definiciones aquí que están aquí en el artículo 4 y que básicamente lo que nos dan es cómo debemos entender esta obra. Dentro de ellas destaco una que es la sociedad de gestión colectiva, de la que voy a hablar más adelante. Toda asociación civil sin finalidad lucrativa debidamente inscrita que ha obtenido por parte del registro de la propiedad intelectual autorización para actuar como sociedad de gestión colectiva de conformidad con lo establecido en esta ley. Entonces, aquí tenemos como que una nueva cantidad de derechos, de definiciones, de relaciones que surgen al tratar de regular el derecho de autor que tiene el creador de una obra literaria, artística, danza, baile, etc. Lo que también dice por ahí, vamos a ver más adelante, el artículo 14, las expresiones del folclore pertenecen al patrimonio cultural del país y serán objeto de una legislación específica. Porque el folclore, como las obras que ya perdieron hay un tiempo en donde yo puedo explotar una obra propia. A partir de determinado periodo de tiempo, más o menos 50 años, ya la obra pierde su derecho patrimonial y pasa a patrimonio del universo. Es una obra que ya no se puede cobrar por el derecho de autor, el derecho patrimonial que vamos a ver adelante, sino solo queda la parte moral del derecho, que ahorita vamos a ver en qué consiste. Pero solo quería leer el artículo 5. Autor es la persona física que realiza la creación intelectual. Solamente las personas naturales pueden ser autores de una obra. Sin embargo, el Estado, las entidades de derecho público y las personas jurídicas pueden ser titulares de los derechos previstos en esa ley para los autores en los casos mencionados en las mismas.
Habrá algunos casos en donde, por ejemplo, la Municipalidad de Guatemala organiza y crea una obra de teatro que resulta que va a ser propiedad de la municipalidad, porque ella fue la que coordinó a través de sus funcionarios, coordinó toda la creación de la obra, ¿no? Y a lo mejor queda como patrimonio como derecho de autor o del teatro de la Universidad de San Carlos, por decirlo. El autor, el dueño de la obra, es la compañía de teatro de la Universidad de San Carlos o la Universidad de San Carlos a través de su compañía de teatro. Vamos a ver esos casos que están regulados más adelante. Pero a mí lo que ahorita me interesa es destacar que realmente en qué consiste el derecho de autor. El derecho de autor tiene dos partes. ¿Qué quiere decir derecho de autor? Yo soy creador, Paco Pérez es creador de La Luna de Xelajú, por ejemplo. Paco Pérez ya está muerto, pero todo el mundo reconoce que la canción Luna de Xelajú es de Paco Pérez. No obstante, por ahí hay un videíto que acabo de encontrar que dice que Paco Pérez realmente no fue el autor de La Luna de Xelajú, sino que fue otra persona que mencionan ahí que tenía un problema de alcoholismo y que se la vendió por una cantidad irrisoria de dinero a Paco Pérez y que él aparece como creador de La Luna de Xelajú sin haber sido realmente históricamente el creador. Y entonces aquí tenemos el artículo 6. No sé si ustedes tienen la curiosidad de ver ese. Si quieren, si tienen la curiosidad, pues puede ser una invención, un bulo, como se llama, ¿verdad? Pero, un segundito. A ver, me centraron un mensajito urgente. Si ustedes tienen la curiosidad de ver eso del autor de La Luna de Xelajú, pues lo pueden buscar en el internet. Pero, ¿qué nos dice la ley? Autor es la persona física que realiza la creación intelectual. Solamente las personas naturales pueden ser autoras de una obra. En este caso, Paco Pérez es el que se reconoce como el autor de la obra Luna de Xelajú, por ejemplo. Artículo 6. Se considera autor de una obra, salvo prueba en contrario, había que probar que realmente no fue Paco Pérez, sino que fue esta otra persona, a la persona natural cuyo nombre o seudónimo conocido esté indicado en ella, o se enuncie en la declamación, ejecución, representación, interpretación o cualquier otra forma de difusión de dicha obra. Cuando la obra se divulgue en forma anónima o bajo seudónimo no conocido, el ejercicio de los derechos del autor corresponden al editor, hasta tanto el autor no revele su identidad. En otras palabras, Luna de Xelajú no se sabe de quién es. Sí lo sabemos, es de Paco Pérez. Aunque, como les digo, puede haber aparecido en un momento dado el supuesto verdadero autor reclamando con prueba en contrario que no era Paco Pérez, sino que era él. Tendría que haber citado declaración a Paco Pérez o presentar pruebas de que realmente él había sido testigo de que él había sido el compositor de La Luna de Xelajú. Pero como no ha ocurrido eso, se considerará autor de una obra, salvo prueba en contrario a la persona natural cuyo nombre o seudónimo conocido esté indicado en ella. Luna de Xelajú, Paco Pérez. A ese le considera. Y entonces, puede ser que sean coautores, que era Paco Pérez y fulano de tal. Entonces ahí se considera que los dos son coautores y se comparte el derecho. Ahora, ¿en qué consiste el derecho de autor? ¿O en cómo se divide? Porque tiene dos elementos. Y eso está en el artículo 18 de la ley. El derecho de autor comprende los derechos morales y patrimoniales que protegen la paternidad, la integridad y el aprovechamiento de la obra.
Pues tiene los derechos morales y los derechos patrimoniales. ¿Qué son los derechos morales? El derecho moral del autor es inalienable, imprescriptible o irrenunciable. Comprende las facultades para reivindicar en todo tiempo la paternidad de la obra, en especial exigir la mención de su nombre o seudónimo como autor de la obra en todas las reproducciones y utilizaciones de ella. Entonces, si canta Gaby Moreno la obra Luna de Xelajú en la Casa Blanca, el 12 de octubre, debe decir esta Luna de Xelajú es del autor guatemalteco Paco Pérez. Exigir la mención de su nombre o seudónimo como autor de la obra en todas las reproducciones y utilizaciones de ella. Oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la obra sin su previo y expreso consentimiento, o a cualquier modificación o utilización de la obra que la desmerezca o cause perjuicio a su honor o reputación como autor. Por ejemplo, si la hacen en forma chusca, si la hacen en forma desagradable, si le cambian las palabras, si le introducen, por ejemplo, palabras soeces o cambian el tono en forma de burla, el autor, como propietario del derecho moral de autor, puede oponerse a que estén despedazando o alterando su obra, ¿verdad? Conservar su obra inédita o anónima o disponer por testamento que así se mantenga después de su fallecimiento. Hizo la obra, pero no quiere que se publique. Y eso puede hacerlo hasta por 75 años después de su fallecimiento. Se puede dejar en el testamento que hasta 75 años después de esa obra no se puede publicar. Yo soy el dueño, yo la hice, la meto en un sobre cerrado y no la pueden publicar hasta después de 75 años de que yo me muera. Modificar la obra antes o después de su publicación. Tiene el derecho del autor, ese es parte del derecho moral del autor, que por ejemplo Shakira hizo una canción dedicada a Clara Chía. Y después dice, no, la verdad es que prefiero modificarla. Y ahora voy a decir que Clara Chía es lo mejor que me ha pasado en mi vida y que le deseo todo lo mejor a Piqué y que es que estoy feliz porque ha encontrado el verdadero amor, etc. Y la pueden modificar antes o después de su publicación. Esa es una parte del derecho moral de autor. Retractarse o retirar la obra después de haber autorizado su divulgación previa indemnización de daños y perjuicios al titular de los derechos pecuniarios. Porque los derechos pecuniarios consisten en la explotación que se puede hacer de esa obra. Supongamos que viene Shakira y dice, no, la verdad es que mis hijos pueden sufrir mucho con esta canción que yo hice, estoy afectando a su papá y mejor la voy a retirar. Entonces dice, mire, yo le había vendido los derechos de reproducir el disco, pero lo voy a retirar de circulación. Como dueño del derecho moral de autor, voy a retirar. Eso sí, tiene que indemnizar al titular de los derechos pecuniarios. ¿Cuánto se iba a ganar la disquera por haber hecho, porque le había vendido Shakira los derechos de editar la obra? Pues tanto. Bueno, pues hay que indemnizar a la disquera si tengo la intención de sacar la obra del mercado, ¿verdad? Tengo el derecho de hacerlo, pero tengo que indemnizar al titular de los derechos pecuniarios, el derecho de explotación de la obra. Y retirar la obra del comercio previa indemnización de los daños y perjuicios al titular de los derechos de explotación. Es lo mismo, ¿no? Se podía repetirla, programar, reproducirla, etcétera, pero yo la voy a retirar. Ya no quiero que se cante la canción de Shakira. Soy Shakira, soy la dueña y tengo el derecho de retirar. Obviamente le tengo que indemnizar los daños y perjuicios al titular de los derechos de explotación, que son los artículos el 27, el 21. El derecho pecuniario o patrimonial, esa es la otra parte del derecho de autor. Una es la moral, reclamar la obra como propia, no permitir modificaciones, reivindicarla, que digan que cada vez que se publique o que se reproduzca es de tal autor, modificarla, conservarla anónima, retirarla del mercado, retractarse o retirar la obra después de haber autorizado su divulgación. Ya no la divulguen, ya prefiero que ya no la divulguen. Claro, le tengo que pagar a quien lo había autorizado para explotarla económicamente, y ese es el otro derecho, el 21. El derecho pecuniario o patrimonial, el derecho de autor, tiene la parte moral que ya vimos y ahorita la parte patrimonial.
o pecuniaria, de dinero. Confiere al titular del derecho de autor las facultades de utilizar directa o impersonalmente la obra, de transferir total o parcialmente sus derechos sobre ella y de autorizar su utilización o aprovechamiento por terceros. Estamos hablando de que Shakira saca su canción y le dice a la disquera, miren, por tantos millones, usted es dueña de los derechos de hacer 500,000 copias de este disco con esta canción, ¿verdad? Eso es lo que puede hacer el derecho patrimonial. Se lo puedo vender, le puedo autorizar por una cantidad, o digo, no, yo conservo el derecho patrimonial y usted la va a poder reeditar, pero me tiene que pagar un porcentaje de cada disco que vende. Me tiene que pagar el 10% de cada disco que vende, o el 50%, de lo que pacten a autor como dueño del derecho patrimonial y la persona que está explotando la obra. Solo el titular del derecho de autor o quienes estuvieran expresamente autorizados por él tendrán derecho de utilizar la obra por cualquier medio, forma o proceso. Por consiguiente, les corresponde autorizar cualquiera de los actos siguientes: la reproducción o fijación total o parcial de la obra en cualquier tipo de soporte, material, formato o medio, temporal o permanentemente, por cualquier procedimiento conocido o por conocerse. Traducción a cualquier idioma, lengua o dialecto. La adaptación, arreglo o transformación. La comunicación al público directa o indirectamente por cualquier procedimiento medio conocido por conocerse, en particular los actos siguientes: declamación, representación, ejecución, proyección o exhibición pública, radiodifusión, transmisión por hilo, cable, fibra óptica o procedimiento similar, retransmisión por cualquiera de los medios citados de los numerales, el acceso público a base de datos de ordenadores por medio de telecomunicaciones, la puesta a disposición del público de las obras de tal forma que los miembros del público puedan acceder a esas obras desde el lugar o en el momento en que cada uno elija, ¿verdad? La distribución al público del original o copias de la obra por medio de venta, arrendamiento, alquiler, préstamo o cualquier otra forma. Venta, derecho a controlar las sucesivas ventas. No se extingue por la distribución autorizada mediante venta los derechos de reproducción, arrendamiento, alquiler, préstamo, modificación, adaptación, arreglo, transformación y comunicación al público. O sea, el autor tiene el derecho patrimonial de autorizar que se venda, que se alquile, que se reproduzca, que se ponga en un Spotify o en un Deezer o en cualquier medio que vaya a llegar al público, que sean discos, que se pongan en las computadoras, etcétera. La de autorizar o prohibir la importación o exportación de copias de su obra o de fonogramas legalmente fabricadas, y la de impedir la importación o exportación de copias fabricadas sin su consentimiento. Hicieron la canción de Shakira en un disco pirata. Shakira puede oponerse a que eso se haga, o el dueño de los derechos patrimoniales, ¿verdad? Es bien complejo esto, porque obviamente implica contratos, implica negociaciones. Por ejemplo, le puede autorizar que haga 500,000 copias, pero la 500,001 ya no. Solo 500,000 copias puede hacer del disco. Ya la 500,001 yo me reservo el derecho de volverlo a autorizar, o lo voy a hacer yo, ¿verdad? O solo le autorizo que haga, por ejemplo, que la ponga en Spotify, pero no en otra plataforma. O sea, porque aquí dice, ¿verdad?, las diversas formas, el artículo 22, las diversas formas de utilización a que se refiere el artículo 21 de esa ley son independientes entre sí. La autorización para un determinado uso no es aplicable a otros. La cesión de los derechos de explotación sobre sus obras no impide al autor publicarlas reunidas en colección escogida o completa. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que yo le autorice a hacerlo en casetes, pero no en discos, no en fonogramas, no en determinada plataforma, o no a cantarla o ponerla en determinada película. Ese es un derecho independiente. O solo le permití, por ejemplo, usar el tema de la película para determinada película, no para estar haciendo discos.
Son independientes de entre sí. La autorización para un determinado uso no es aplicable a otros. A mí me autorizaron usar la película para usar la música en la película. No estar haciendo discos, no estar cantándola, no estar haciendo obras de teatro con esa, o autorizar que en obras de teatro se cante la canción, ¿verdad? Eso será el autor el que tiene el derecho o no de autorizar o no esa reproducción. Y lo que sí permite es que el Arjona, por ejemplo, vendió la canción El Quinto Piso, Señor es verbo no, Jesús es verbo no sustantivo y demás. Y autorizó que se explotaran sus obras. No impide al autor publicarlas reunidas en colecciones escogida o completa. Se puede hacer una recopilación de sus mejores obras y decir, esta es una recopilación de mis éxitos, ¿verdad? Pese que ya le vendió a la Sony el derecho de explotar tales canciones, ¿verdad? Pero no le impide, dice aquí la ley, publicar las reunidas en colección escogida o completa. Y el derecho de autor es inembargable, o sea, no se le puede, digamos, quitar a Arjona, que le tuviera problemas con la mamá de sus hijos, por ejemplo, y que le embargaran los derechos de autor por alimentos. No se los pueden embargar, pero pueden embargarse los ejemplares o reproducciones de una obra publicada. Los discos que sean propiedad de Arjona, eso sí se lo pueden embargar. Así como el producto económico percibido por la explotación de los derechos patrimoniales. La Sony le paga 1.000.000 de quetzales o de dólares al mes por sus discos. Eso sí se puede embargar. Los derechos patrimoniales, el producto económico percibido por la explotación de los derechos patrimoniales y los créditos provenientes de esos derechos. Tiene derecho a cobrarle a futuro, a la Sony o a su disquera o a tal empresa o a tal sociedad de gestión colectiva que le administra sus derechos de autor, se le puede embargar a Arjona esa cantidad económica que va a recibir para garantizar sus obligaciones de deudas, de alimentos, de daños y perjuicios que hubiera causado. Se pueden embargar esos derechos económicos, pero no el propio derecho de autor, no se le puede embargar para quitarle a Arjona el derecho de autor de Jesús es verbo no sustantivo. Ese es un derecho moral que siempre va a ser el autor de Jesús es verbo no sustantivo. Y el derecho patrimonial es el derecho de cobrar regalías cada vez que se reproduzca, que se hagan discos, que se escuche esa canción y que durante un determinado tiempo, porque eso sí termina, el derecho patrimonial, el derecho moral es inembargable, imprescriptible e irrenunciable. El derecho patrimonial sí termina con el transcurso del tiempo. Pasados 75 años, generalmente, los derechos de autor pasan al dominio, los derechos económicos patrimoniales pasan al patrimonio de la humanidad. Nadie inventó nada. Decía Salomón hace 3.000 años que nada, o más, que no hay, o tal vez 5.000 años, que no hay nada nuevo bajo el sol. Realmente todos somos herederos, depositarios, receptores de la cultura a través del desarrollo de la cultura, a través de los tiempos. Para que Arjona compusiera sus canciones, o Shakira compusiera sus canciones, está utilizando conocimientos que vienen desde tiempos inmemoriales. El lenguaje, la música, los instrumentos musicales, las notas, etcétera. Entonces, todos somos como propietarios en conjunto del conocimiento universal. Y en un plazo normalmente de 75 años, las obras musicales pasan al dominio público, pasan a la base. Aquí está el plazo de protección. Artículo 43 de la ley. Salvo disposición en contrario en la presente ley, los derechos patrimoniales se protegen durante toda la vida del autor y 75 años después de su muerte. O sea, el derecho patrimonial de Arjona dura toda su vida y 75 años después. Cuando se trate de obras creadas por 2 o más autores, el plazo comenzará a contarse después de la muerte del último coautor. Si fueron 10 los autores, hasta que se muere el último, comienzan a contar los 75 años para que se extinga el derecho patrimonial. El derecho de autor puede transmitirse por acto entre vivos o por causa de muerte. Cuando sea por causa de muerte, será de conformidad con las disposiciones del Código Civil. Testamento o donación por causa de muerte. Y también se puede vender. Yo le puedo vender el derecho patrimonial de autor.
yo le vendo a tal disquera o a tal editorial o a tal casa discográfica o empresa de derechos de autor, que las hay, los derechos de Jesús es verbo no sustantivo, por tanto. Y ya los derechos patrimoniales son de la casa disquera, los derechos morales permanecen en el autor, porque esos son inalienables, imprescriptibles e irrenunciables. ¿Una pregunta? Sí, Wanda. Licenciado, me surgió una duda allí. Diga. Cuando los derechos son, se transfieren a una donación, la persona por la que obtuvo esa donación puede vender esa herencia, podríamos decirlo. Sí, es como que si usted le dejara una casa, ¿verdad? La única característica que tiene es que ese derecho le va a durar 75 años a partir de la muerte del autor. Eso es lo que dice el artículo 43, ¿verdad? Salvo disposición en contrario en la presente ley, los derechos patrimoniales se protegen durante toda la vida del autor y 75 años después de su muerte, ¿verdad? Usted recibió en herencia porque es hija de Paco Pérez y recibió los derechos de Luna de Xelajú patrimoniales, ¿verdad? Siempre Paco Pérez va a ser el dueño moral de los derechos morales le corresponden a él. Pero el derecho de autorizar que se hagan discos con la Luna de Xelajú dura 75 años después de la muerte de Paco Pérez. Después de 75 años, ya pasan al dominio público, digamos. Aquí también dice, el derecho de autor puede transmitirse por acto entre vivos y por causa de muerte. O sea, usted puede vender el derecho de autor que le vendió Paco Pérez o que le heredó Paco Pérez, ¿verdad? Porque se pueden transmitir por acto entre vivos y por causa de muerte. Cuando sea por causa de muerte, será de conformidad con las disposiciones del Código Civil. Testamento o donación, ¿verdad? Cuando se trate de obras de autores extranjeros publicadas por primera vez fuera del territorio de la República de Guatemala, el plazo de protección no excederá del reconocido por la ley del país donde se haya publicado la obra. Si en Inglaterra son 50 años o son 100 años, ese es el plazo de protección. Sin embargo, si aquella acordara una protección mayor que la otorgada por esta ley, regirán las disposiciones de esta última. En Guatemala se reconoce, aunque Inglaterra dijera 100 años a partir del fallecimiento o 200 años a partir del fallecimiento, aquí dice que en Guatemala los derechos de patrimoniales se protegen durante toda la vida del autor y 75 años después de su muerte. Después de eso ya es una obra del dominio universal, digamos. Ya no puedo yo cobrar por una obra de Paco Pérez y ya tiene 75 años de muerte. Y en el caso de los programas de ordenador y de las obras colectivas, dice el artículo 44. Porque los programas de cómputo muchas veces no son creación de una persona, sino es un equipo de creadores del sistema de cómputo, son bien complicados. Y de las obras colectivas, una obra de teatro, hay una canción de Guatemala que me gusta mucho. Soy orgulloso de ser chapingue, o sea. Y ahí hay un montón de autores y compositores. No sé quién es el autor, pero cada intérprete tiene derecho sobre esa obra. Es una obra colectiva. El plazo de protección será de 75 años contados a partir de la primera publicación o en su defecto de la realización de la obra. Cuando se hizo la obra se debe haber hecho como en el 2000, no sé si 2010 o 2012, por ahí. Ahí comienzan a contar los 75. Y ahí están, sé porque está Luis Galich, y Luis Galich ya está muerto. Y hay otros que también está muerto, creo que está aquel Tavo Bárcenas, que creo que también falleció. Entonces sé que es una obra vieja, pero son 75 a partir de la primera publicación o de la realización de la obra. La primera publicación se entiende la producción de ejemplares puestos al alcance del público, disponibles en cantidad que puedan satisfacer sus necesidades razonables, tomando en cuenta la naturaleza de la obra. Sí, Jaime. Y buenas noches, licenciado. Una pregunta. ¿Y después de esos 75 años, quién cobra por esa obra? ¿O ya no? Ya no hay porque ya pasa, como le digo, al dominio público, o sea, pasa como al conocimiento universal. Es como que alguien quisiera cobrar ahorita, por ejemplo, obras de Beethoven. Ya no se puede cobrar derechos de autor de la obra de Beethoven. Sin embargo, en esta ley habla de que los fonogramas
yo hago este año un fonograma con la música de Beethoven, por la cual no tengo que pagar derechos de autor porque ya es del dominio público, es conocimiento universal. Entonces, pero para los fonogramas, en el artículo 58 dice, los productores de fonogramas tienen el derecho exclusivo de autorizar o prohibir por ejemplo, es un disco de música de Mozart, de Beethoven, de Chopin, ya todos se murieron hace más de 75 años, ¿verdad? Tienen el derecho los productores de fonogramas exclusivo de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, la distribución y comunicación al público de cualquier otra forma de sus fonogramas, reproducciones y la puesta a disposición del público de los fonogramas por cualquier medio, de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellos desde el lugar en el momento en que cada uno de ellos elija. El derecho de distribución comprende la facultad de autorizar la distribución de los fonogramas, ya sea por medio de la venta, el arrendamiento o cualquier otra forma. Cuando se efectúe mediante la venta, este derecho se extingue a partir de la primera venta realizada, salvo las excepciones legales. Los 75 años corren a partir de la venta del primer disco. Cuando la distribución se efectúe mediante el arrendamiento, la colocación en el mercado del original o copias del fonograma no extingue el mismo. El derecho de importación, ahí sigue, ¿verdad? Pero... y el 59, quien ejecute o haga ejecutar públicamente en cualquier forma un fonograma publicado para fines comerciales, deberá obtener autorización previa y escrita de su productor y pagarle a este una remuneración. Este es donde ahí la cosa comienza a complicarse, porque a lo mejor la obra es de Beethoven o de Mozart, no hay derecho de autor patrimonial, pero sí hay un derecho para el productor del fonograma. Este tiene 75 años, derecho de cobrar que se reproduzca ese fonograma con la música de un autor que ya es del dominio público. La sola hechura o fabricación o producción del fonograma le da derecho patrimonial a obtener una remuneración. El productor o su representante recaudará la suma debida por los usuarios de ejecución pública de fonogramas y la repartirá con los artistas en las proporciones contractualmente convenidas con ellos. Y si no hay contrato, la mitad de la suma recibida por el productor, deducido los gastos de recaudación y administración, será pagado por esta a los artistas, intérpretes o ejecutantes, quienes de no haber celebrado convenio la dividirán entre ellos de la siguiente forma: 50% a la intérprete, el cantante o conjunto vocal u otro artista que figure en primer plano de la etiqueta del fonograma, y el otro 50% a los músicos acompañantes y miembros del coro que participaron en la filmación, dividida en partes iguales entre todos ellos. Si estos no se presentaran a reclamar esas sumas en un plazo de 12 meses, el productor deberá entregarlas a la asociación de la categoría profesional correspondiente, quienes las deberán destinar exclusivamente para fines asistenciales de sus miembros. Miren qué complicado. El coro Beethoven hizo una presentación con el cantante, vamos a decir que todavía estuviera vivo. Bueno, ahorita está Mario Chan. Mario Chan es un tenor famoso en Guatemala. Mario Chan y el coro Beethoven. Entonces, el productor hace el disco. La mitad de la suma recibida por el productor, deducido los gastos de recaudación y administración, será pagada por a los artistas, intérpretes o ejecutantes. Lo ideal es que haya un convenio, obviamente, como todo, que todo esté claro, ¿verdad? Por cantar en el coro yo tengo derecho a un 1% de las regalías. Por cantar de figura principal tengo derecho al 25% de las ventas del disco. Pero si no hay convenio, aquí nos da una fórmula en donde tenemos que el productor del disco tiene que distribuir. Se queda con la mitad. Y la otra mitad, deducida los gastos de recaudación y administración, se lo tienen que pagar los artistas, intérpretes o ejecutantes, quienes de no haber celebrado convenio especial la dividirán entre ellos de la siguiente forma. De esa mitad, el 50% para el artista o grupo principal, Mario Chan. Pero aparte de Mario Chan está su esposa, que se llama María, no me recuerdo ahorita el nombre, y ella también cantó en el disco. Entonces ella tiene derecho a los músicos, como músicos acompañantes, al otro 50%. Pero también había coro. Entonces tenemos que tomar en cuenta a los músicos acompañantes, a los miembros del coro, y miembros del coro que participaron en la fijación, a los músicos acompañantes y miembros del coro. Entonces, por ejemplo, en el disco aparece un conjunto de mariachis, una orquesta, unos músicos que cantan en el coro, un músico acompañante. Entre todos ellos se divide el otro
50% de la mitad. O sea, la mitad es para el productor si no hay acuerdo. Y la otra mitad, deducido los gastos de recaudación y administración, lo que costó cobrar, recaudar y administrar esa venta del disco, será pagado por el productor a los artistas, intérpretes o ejecutantes. La otra mitad, ¿cómo se lo distribuyen? El 50% al intérprete, entendiéndose como tal al cantante o conjunto vocal u otro artista que figure en primer plano en la etiqueta del fonograma. Mario Chan y el Coro Guatemala. Y todos los demás que participan se reparten el otro 50% de la mitad. ¿Verdad? Los violinistas, los cantantes del coro, el cantante secundario, lo que fuera, ¿verdad? Y si no llegan a reclamar estas sumas, los otros participantes, ese dinero se le entrega a una entidad, a una asociación de la categoría profesional correspondiente. Se lo entrego a la Asociación de Coro, de Cantantes de Coro de Guatemala, o a la Asociación de Músicos de Guatemala para asistencia de sus miembros, para fines asistenciales, para que tenga un hogar de retiro para los músicos retirados, o para los inválidos, o para las personas que tengan necesidad. Ese ejemplo que dio usted del cantante y el coro se llevan el 50%, ¿va? Que dice el inciso A. Pero si no hay acuerdo, ¿verdad? Sí, pero sí, dentro de ellos dos, ¿cuánto sería? 25-25. No, en partes iguales, dice, se reparten. Dice, el 50% será abonado a los músicos, acompañantes y miembros del coro que participaron en la fijación, divididas en partes iguales entre todos ellos. O sea, la mitad para el productor, la otra mitad, menos gastos de recaudación y administración, para el artista. El 50% para el artista principal, que aparece en la carátula o en la etiqueta del fonograma, y el otro 50% entre todo el elenco. Bueno. De los músicos acompañantes. El cantante y el coro, si dijera en el violinista, el del bajo, el timbal, todos tienen partes iguales allá. Si son 50, entre los 50, en partes iguales. Si alguno de ellos no reclama, se le entrega a una asociación para asistencia de los músicos retirados o del misma categoría profesional, ¿verdad? Ya, pero por ejemplo, si estuviera él y su esposa, como aquí dice, los artistas, intérpretes o ejecutantes, a ellos dos les corresponde el 50%. Si ellos aparecen como en primer plano en la etiqueta del fonograma, pero si solo dice Mario Chan, entonces está Mario Chan. Ahora sí ¿cómo se llamaban aquellos dos artistas? Mocedades. ¿Cuántos son Mocedades? Cuatro integrantes. El nuevo disco de Mocedades, ¿verdad? La mitad para el productor, la otra mitad se divide entre los de Mocedades y la otra, digamos, el 50% de la mitad, o sea, el 25% sería para los 4 artistas de Mocedades y el otro 25% sería para todos los músicos que participaron de coro, violinistas, chelistas, guitarristas, todo, hay partes iguales. Eso es lo que dice el artículo 40 y 60 y qué? 60. 60 dice que sea contrato, lo que diga el contrato. Entonces, si yo voy a hacer un disco o una película o una presentación de una orquesta, yo tengo que hacer un contrato con cada uno de los músicos que diga, mire, usted va a ganar tanto. Y renuncia, ¿verdad? Si voy a hacer un fonograma, usted va a ganar tanto. Eso es lo que diga el contrato, porque así dice, ¿verdad? El 60. El productor o su representante recaudará la suma debida por los usuarios de ejecuciones públicas de fonogramas y la repartirá con los artistas en las proporciones contractualmente convenidas con ellos, ¿verdad? Ahora, hay una parte a mí que me interesa mucho de esta ley que me preocupa. No sé si está en esta ley o está en la modificación, en el 56-2000. Porque crean lo que se llama las sociedades de gestión colectiva. Estas sociedades de gestión colectiva están a partir del artículo 113. No, ya está aquí la modificación del libro del doctor Villegas en
en esta 6ª edición, qué bueno. La tiene ya incorporada a partir del 2000. ¿Esta entonces de qué año será esta edición? No dice. Pero tiene que ser después del 2000 porque ya está esta ley incorporada aquí en el lugar. Qué bueno. El 27 de 2006, en los talleres de la editorial universitaria, se publicó este libro. Entonces, aquí lo que crea esta ley es una figura que se llama Sociedad de Gestión Colectiva. Son asociaciones antes se llamaba AGAIC, Asociación Guatemalteca de Actores y Compositores, que era la que tenía derecho, por ejemplo, si había una representación en Guatemala, cobraban un derecho a favor de los artistas. Y le daban como que mantenían una casa para el casa hogar del artista nacional, decía, está en ruinas ahí por camino, antes de la Cuesta de las Cañas, por ahí hay una casa hogar que era la del artista nacional de AGAIC. Ahora, estas sociedades de gestión colectiva hay que estudiarlas porque pueden ser constituidas por autores, titulares de derecho de autor y derechos conexos. La de los fonogramas participa en estas sociedades de gestión colectiva. ¿Cómo funciona? Muchas veces llegan a los centros comerciales a grabar la música ambiental. Dice, mira, hay una canción de Juan Luis Guerra, hay una canción de Maná, hay una canción de Manuel Carrasco en España, o de Pablo Alborán, o de, ¿a quién les gusta? Bad Bunny. Y yo, como sociedad de gestión colectiva constituida en Guatemala, represento, porque tengo un convenio con la sociedad colectiva a la que pertenece Bad Bunny en Estados Unidos y a la que pertenece Manuel Carrasco en España y en Brasil a Silvio Rodríguez. Y yo tengo el derecho de cobrarle a usted los derechos de autor por reproducir esa obra en su centro comercial, en su restaurante, en su establecimiento comercial. Por eso, esta ley ha traído como efecto que en muchos lugares ya no hay música ambiental, porque se vuelve una obligación de pagarle derechos de autor por el hecho de reproducir música de algún autor determinado. Y hay inclusive una consecuencia penal. Si usted no paga los derechos de autor y no tiene autorización de la sociedad de gestión colectiva a la que supuestamente pertenece determinado artista, usted puede ser procesado hasta inclusive penalmente. Tavo no está muerto, Tavo Bárcenas no está muerto. Licenciado. Sí. Fíjese que yo, cuando hice mi pasantía en los tribunales, en el tribunal de sentencia, llegó un caso así, similar, por lo de unas canciones del Divo. Y salió condenado por esa asociación, porque se utilizaron, él compró su boleto, entró y empezó a anotar, ¿va? Canción de fulano, canción de mengano. Y al final, sí, la sentencia fue que sí, ¿verdad? Que él tenía culpa. Sí, culpable el organizador o el representante legal de ese grupo que trajo al Divo. Sí, el que trajo al Divo, y era el Divo en vivo. Sí, el Divo en vivo, pero no pagaron a esa asociación por los derechos de las canciones que ahí cantó el Divo. Pero fíjese qué complicado, porque lo que están cobrando, fíjese qué bonito tu ejemplo, porque lo que están cobrando son los derechos de autor del Divo. De las canciones que el Divo cantó. Ajá, y no eran autores, el Divo no era el autor. No, porque el Divo generalmente canta canciones diversas, ¿verdad? Entonces lo que tomaron en cuenta y canta mucho música clásica, ¿no? Por decirle algo, así, esa canción es de Juan Gabriel, o esa canción es de, qué sé yo. Entonces, pero no pagaron los derechos, exacto. Sí, entonces hay inclusive consecuencias penales por no tener la autorización para reproducir o usar en público, en un restaurante, en un centro comercial, en un establecimiento comercial, canciones que supuestamente están protegidas por el derecho de autor. Y puede ser que a lo mejor el Divo la hizo, el grupo del Divo hizo las canciones, pero le vendió los derechos al del fonograma. Y están poniendo el fonograma en un establecimiento comercial. Entonces no es realmente un derecho del Divo como dueño del derecho patrimonial, sino el del fonograma del Divo. Fue porque fueron cantadas canciones que tenían que haber pagado los derechos de esas canciones, aunque las haya cantado el Divo, las haya cantado. Y a lo mejor son canciones que ya son del patrimonio universal, pero están en un fonograma.
Hay una pregunta ahí de Evelyn. Sí, ¿por qué le iban a cobrar si son canciones internacionales? Yo una vez hice un trámite y sí fui a pagar, pero eran de autores nacionales de marimba. Entonces me dijeron, bueno, ¿cuántas canciones son? No me acuerdo, eran 2 horas de repertorio. Y le dije, bueno, Paco Pérez, y le di el listado de los autores de la marimba, ¿verdad? Y eso fue lo que pagué. Pero en este caso que ellos están cantando ahorita, creo que un homenaje, creo que a Juan Gabriel, tenían canciones de Roberto Carlos, que no son autores nacionales, ¿por qué tendrían que pagar? Precisamente por eso, porque lo que se recuerda que cuando hablamos del primer artículo de los que leímos, que dice que se protege tanto a los nacionales como a los extranjeros. Juan Gabriel no tiene 75 años de muerto, entonces alguien está cobrando los derechos patrimoniales o pecuniarios. Pues el hijo. Corresponden, pues creo que no sé cómo está, pero que también hay muchos problemas de herencia, ¿no? Confiere al titular del derecho de autor las facultades de utilizar directa y personalmente la obra, de transferir total o parcialmente sus derechos. No, el artículo que yo le quería decir es el de en la materia que regula los nacionales de cualquier país, el artículo 2. Artículo 2. En la materia que regula la presente ley, los nacionales de cualquier país gozan de los mismos derechos, recursos y medios legales para defender sus derechos que los guatemaltecos. Las obras publicadas en el extranjero gozan de protección en el territorio nacional de conformidad con los tratados y convenios internacionales aprobados y ratificados por Guatemala. En los mismos términos se protegen las interpretaciones y ejecuciones de los fonogramas, que ahí da mucho problema el tema de los fonogramas, y las emisiones de radiodifusión cuyos titulares sean extranjeros no residentes en el país. Supóngase que yo tengo música de marimba de Paco Pérez, y una de Xalajuén Marimba que ya se venció ya se murió hace más de 75 años. No sé, puede ser que sí o que no. Pero esa ya es una obra del dominio universal. Sin embargo, pongo el fonograma que está hecho hace menos de 75 años por una casa disquera. Esa casa disquera tiene el derecho de cobrar el derecho de autor, el derecho patrimonial de una obra de Beethoven o de Mozart o de Chopin, que ya no son derechos, ya no tienen, esos autores ya no tienen el derecho patrimonial, pero por el hecho de haber hecho el fonograma, se puede cobrar el derecho de autor del fonograma, el derecho patrimonial de reproducción del fonograma. Entonces, ahí es donde da a veces problemas, ¿verdad? Dale, gracias. Sí. Entonces, esto ha significado que en muchos lugares de Guatemala ya ustedes no escuchan música, porque prefieren no poner ninguna música ambiental para que no se vean sujetos a este cobro y a estas consecuencias que inclusive van al ámbito penal, porque si usted no reproduce, es como que se estuvieran robando la canción, digámoslo así, ¿verdad? Porque es una propiedad que se está reproduciendo sin derecho. Y entonces, así es como funciona. Y lo que pasa es que es bien amplio el ámbito de las sociedades de gestión colectiva, pues ustedes ven el 115, son atribuciones de las sociedades de gestión colectiva las siguientes: representar a sus socios ante las autoridades judiciales y administrativas del país en todos los asuntos de interés general y particular para los mismos, salvo que los socios decidieran ejercer por su parte las acciones que correspondan. 2. Negociar con los usuarios las condiciones de las autorizaciones para realizar los actos comprendidos en los derechos que administren y la remuneración correspondiente y otorgar esas autorizaciones. O sea, la Sociedad de Derechos de Autor de Guatemala de gestión colectiva, que tiene una relación con la Sociedad de Gestión Colectiva brasileña a la que pertenece Roberto Carlos, digamos, puede negociar con la entidad guatemalteca que está usando la canción de Roberto Carlos. Recaudar y distribuir a sus socios las remuneraciones provenientes de los derechos que les corresponden. Para el ejercicio de esta atribución, las asociaciones serán consideradas mandatarias de sus asociados por el simple acto de afiliación a las mismas. Solo por el hecho de que Roberto Carlos está afiliado a la Sociedad de Gestión Colectiva brasileña y que hay un contrato con la Sociedad Colectiva Guatemalteca, ya se considera que la Sociedad Colectiva Guatemalteca es mandataria de Roberto Carlos para cobrar esas remuneraciones. Representar en el país a las sociedades extranjeras con quienes tengan contrato de representación ante las autoridades judiciales y administrativas en todos los asuntos de su interés, estando facultadas para comparecer a juicio en su nombre. ¿Verdad? Y entonces, lo que pasa es que es bien amplio esto, ¿verdad? Y
Yo, la única comentario que tengo, y sí se ha peleado en la Corte de Constitucionalidad del tema, es que yo sí tengo un problema con el artículo 239 de la Constitución. El artículo 239 se refiere al principio de legalidad tributaria. Porque, y se les voy a leer primero el artículo y después les digo mis puntos de vista. Principio de legalidad, 239. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes: el hecho generador de la relación tributaria, las exenciones, el sujeto pasivo del tributo, o sea, quién está obligado. El hecho generador es en qué casos tengo que pagar impuestos, o una contribución especial, o un arbitrio. Las exenciones, ¿de qué caso estoy exonerado? El sujeto pasivo, ¿quién es el obligado a pagar? ¿Cuál es la base imponible y el tipo impositivo? Por ejemplo, en el IVA, la base imponible es el precio del bien y el tipo impositivo es el 12%, la tasa del 12%. Las deducciones, los descuentos, reducciones y recargos, todo eso tiene que estar en la ley o dictada por el Congreso de la República. Y las infracciones y sanciones tributarias. Todo eso tiene que estar en una ley del Congreso de la República. Esta ley 56-2000 sí contempla varias de los supuestos, pero falla en establecer el tema de la tarifa. Y les voy a decir por qué. Porque primero que todo hay que decir que le ponen al Ministerio Público aún de oficio el ejercicio de la acción. El artículo 127 corresponde al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal en contra de las responsables de delitos y faltas tipificados en materia de derechos de autor y derechos conexos en el Código Penal y otras leyes. El titular o licenciatario de los derechos infringidos podrá revocar la persecución penal denunciando la violación de tales derechos o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público, entidad que estará obligada a actuar directa e inmediatamente en contra de los responsables. Podrá también instar la persecución penal a cualquier asociación u organización representativa de algún sector de la producción o de los consumidores. Y de oficio a solicitud del titular del derecho agraviado, dentro de los casos que correspondan, deberá requerir al juez competente que autorice cualquiera de las providencias cautelares, que retiren del mercado los discos, que cierren un establecimiento, lo que sea. Y aquí vamos a ver el artículo que yo quiero señalar. Aquí está. El 123. Las sociedades de gestión colectiva están facultadas para recaudar y distribuir las remuneraciones correspondientes a la utilización de las obras y las grabaciones sonoras cuya administración se les haya confiado, estando facultadas para establecer los aranceles que correspondan por la utilización de las mismas. Esta parte de donde los facultan a las juntas directivas de las sociedades de gestión colectiva a establecer los aranceles es la que yo encuentro que puede estar en contradicción al artículo 239 de la Constitución, porque está delegando en la junta directiva de la sociedad de gestión colectiva fijar los aranceles. ¿Cuánto le voy a cobrar por reproducir tal canción o por reproducir? Lo que ponen es una tarifa, ¿verdad? 100 quetzales, 800 quetzales, no sé cuánto por determinado uso de la música, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo encuentro que sí hay una contradicción al artículo 239 constitucional, porque si bien es cierto, no lo recibe el Estado, pero es un cobro establecido coercitivamente a los particulares y eso es un tributo. Y solo el Congreso puede establecer esos tributos. Distinto es el caso que la sociedad negocie, como dice la compañera, que fue a negociar y le digo, mire, cuánto tengo que pagar y pongámonos de acuerdo, etcétera, en un plano de contrato, acuerdo de voluntades, ¿verdad? Yo quiero usar tal canción de Roberto Carlos, ¿cuánto me cuesta ponerlo? O quiero usar las canciones que ustedes representan, ¿cuánto? Eso en un plano contractual yo estoy muy de acuerdo. Donde yo discrepo es en la facultad que le confiere el artículo 123 para establecer los aranceles que correspondan por la utilización de las obras musicales o por la utilización de los fonogramas. Porque entonces ya estamos abandonando ese principio del 239 constitucional que solo el Congreso puede establecer la
el hecho generador, las extensiones, el sujeto pasivo, la base imponible, que sería hora, día, mes, año, y tipo, cuánto, ¿verdad? Un quetzal, 10 quetzales, eso es lo que yo considero que debe ser regulado, y creo que hay una sentencia en ese sentido de la Corte de Constitucionalidad en donde decreta inconstitucionalidad parcial de este artículo 123 por esa facultad que tienen las juntas directivas, ¿verdad? Y hay que ponerle atención a eso, en el cual va a ser al final, porque es un tema que se ha discutido mucho, se ha cuestionado la constitucionalidad de esta ley, precisamente porque está estableciendo una carga a los particulares por la utilización de música o fonogramas, como les digo, a veces es música que ya está en el dominio público, pero como se está utilizando tal fonograma, hay que pagarle al editor o al productor del fonograma, ¿verdad? Y entonces el que produce el fonograma, es decir, otra situación que es interesante es que no, aunque aquí dice la ley que las sociedades de gestión colectiva están, el 122, están obligadas a suministrar a sus miembros y representados la información periódica detallada sobre todas las actividades de la organización que pueden interesar al ejercicio de los derechos, y debe ser enviada esa información a las asociaciones con las cuales mantengan contratos de representación y proporcionar al registro de la propiedad intelectual toda la información que le requieran, así como facilitar el acceso a libros y documentos con el fin de verificar el cumplimiento de las normas legales y estatutarias. O sea, ¿cómo se demuestra que esa sociedad de gestión colectiva de Guatemala, que tiene un contrato con una sociedad colectiva en Brasil, realmente de las obras de Roberto Carlos le está transmitiendo o recaudando la parte que le corresponde a Roberto Carlos de esas regalías, ¿verdad? O cómo, a mí no me queda claro cómo se distribuyen los fondos que recauda la sociedad de derecho y de autor. Es que es muy difícil, porque ¿cómo sé yo cuántas canciones son de Roberto Carlos, o cuántas son de Maná, o cuántas son de Juan Gabriel, o cuántas son de Arjona, o de Manuel Carrasco, ¿verdad? Es muy difícil, o de Bad Bunny, ¿verdad? Entonces es muy difícil establecer esa línea de seguimiento y cómo se distribuyen esos derechos, ¿verdad? No sé si lo que hacen es que ponen una suma global y dicen, mire, todas las canciones, usted me paga a mí 50,000 quetzales al año y con eso puede usar los derechos de autor de nuestros asociados. Y cómo esos 50,000 quetzales se distribuyen entre los asociados, ¿verdad? Y cómo se distribuyen entre los productores de fonogramas, y si los productores de fonogramas se los transmiten a sus intérpretes que aparecen en la etiqueta del fonograma, a los músicos, etcétera. Es toda una cadena que es un poco difícil y difusa de determinar. Pero el punto que yo he encontrado más controversial es eso de que se está estableciendo una facultad de fijar un tributo o un arancel a una entidad que no es el Congreso de la República. Lo mismo ocurre con las municipalidades. Ustedes han visto que muchas municipalidades ponen arbitrios. Derecho de puerto. Por cada carnicería, 100 quetzales, por cada tienda, 25 quetzales mensuales. Eso es inconstitucional. Conforme al artículo 239, solo el Congreso puede establecer tributos, base, sujeto pasivo, hecho generador, etc. Y se ha ganado en muchas instancias y recursos de inconstitucionalidad cuando las municipalidades pretenden cobrar por derecho de paso, porque el derecho de locomoción también es irrestricto y no se puede limitar, y muchas veces cobran por pasar por una población o por entrar a una población. Eso es inconstitucional y lo tiene que poner en todo caso el Congreso de la República. El Congreso de la República, la ley tributaria que ha establecido es el IVA. Ahí están los elementos esos que dicen, ¿no? Hecho generador, exenciones, sujeto pasivo, base imponible y tipo, sanciones e infracciones. No sé cuál es la otra, pero eso lo tiene que poner una ley del Congreso de la República, ¿verdad? No podemos delegar en un particular o en una asociación el establecer un tributo o una que no sea el Congreso de la República, porque se crearía un montón de normas tributarias paralelas
en contravención al artículo 239 de la Constitución de la República. ¿Verdad? Entonces, alguien me pregunta si hay algún documento. Yo les di un laboratorio. ¿Quiénes tienen el laboratorio para el final? Eric, yo les di un documento. Eric, bueno, ¿alguien nos puede decir si tiene... Hijo, yo creo que no grabé la clase. Ahorita me estoy dando cuenta que no la grabé. Pero grabé la anterior. Sí, aparece, licenciado, que se está grabando. Ah, qué bueno, qué bueno. Ah, qué bueno, sí, ¿verdad? Sí lo puse. Va. Miren, si tienen el laboratorio, ya me preocupé que alguien no lo tiene, pero probablemente es que él no se ha percatado que sí se compartió oportunamente. Sí, hay uno en el claustro, licenciado. Sí, ahí hay uno. Y ahorita lo que les voy a compartir es este decreto 3398, modificado por el 56-2000, y esa sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Yo creo que con eso ya estamos completos con el material de la clase. Espero que les haya gustado. Para mí fue un gusto darle la clase. Le agradezco a varios alumnos que han manifestado su interés. Mildred especialmente ha sido alguien que siempre pregunta y hace preguntas muy contundentes y muy, muy interesantes. Y la felicito porque realmente esa es la actitud que uno espera de los estudiantes. Y les deseo pues todos los más éxitos, los éxitos del caso en sus próximas actividades estudiantiles, incluyendo los finales. Licenciado, los temas del final solo son los a partir del segundo para acá, ¿verdad? Sí, sí, no vamos a volver a repetir lo que ya se evaluó, pero vamos a hacer seguro, fianza, financiamiento y estos contratos relacionados con los derechos de autor, ¿verdad? Gracias. ¿Qué otra cosa les iba a decir? A la orden, Giovanni, con mucho gusto a todos y ojalá que les haya gustado la clase. Ya me acostumbré a darla virtual, creo que es bastante eficiente dentro de todo y realmente les agradezco su atención. Hay 73 compañeros ahorita conectados y hay que sacar adelante este país, jóvenes. Y les agradezco mucho. Licenciado, disculpe, del seguro en adelante, ¿verdad? Sí, de parte del seguro en adelante. Y todas estas clases que hemos visto, por favor. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches, muy feliz noche. A la hora. Muchas gracias, licenciado. Todavía el jueves voy a estar disponible el jueves para preguntas y lo que fuera, ¿verdad? Aunque tienen examen el viernes, pero el jueves voy a estar disponible. Gracias, por si hay alguna pregunta. compartiendo esta cátedra de hoy, perdón? ¿Perdón? ¿Cuándo estaría compartiendo la clase de hoy? En cuanto me llegue del sistema, la subo a la grabación, con mucho gusto. Gracias, Lick. Sí les compartí la del jueves, ¿verdad? Licenciado, buenas noches. ¿Será que también podría compartirnos la del día martes? Que no la compartió, igual que un decreto que dijo de la apostilla. ¿Un qué les dije? Un decreto que usted habló sobre la apostilla, dijo que también lo compartiría, y la clase del martes que no la compartió en clase. No me recuerdo haberles ofrecido el decreto de la apostilla, pero esa es una convención de la apostilla, es una convención internacional. Si quieren se las comparto, la voy a buscar y se las subo, pero no recuerdo haberla ofrecido, pero con mucho gusto. Esa es más de derecho internacional privado, esa apostilla, pero con mucho gusto. Para eso estamos. La apostilla y la sentencia. Ahorita les debo la clase del martes, dice usted. ¿Qué día fue martes? Hoy es 14, 7. ¿Hubo clase el 7? Sí. Espero haberla grabado. Y la sentencia de la CC relacionada con derechos de autor. La ley de derechos de autor, que es esta 3398. Me dejaron bastante tarea. Y la clase de hoy. Ay, también la clase del jueves, que tampoco... Jueves 14 de octubre, de noviembre del 2023, y la del jueves, que sería no la 9. compartió.
compartir en clase. Va, las voy a buscar y con mucho gusto se las coloco. Gracias. Muy bien. Pase A la feliz. orden. Feliz noche. Feliz noche. Dios. Feliz noche, gracias. Sí, vamos a ver aquí. Qué bueno que se está grabando grabando. Detener la grabación. Feliz noche a todos.